situación migratoria se torna cada vez más tensa en la frontera con México. La incertidumbre aumenta para venezolanos, cubanos, colombianos, nicaragüenses principalmente. Mientras tanto, la Corte Suprema debate qué hacer con el tema de las deportaciones de inmigrantes. Hablamos con la abogada Claudia Cañizares y vamos a ver qué nos dijo al respecto. Claudia, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Gracias por invitar. No, al contrario, muchísimas gracias. ¿Qué novedades hay en materia de migración? Bueno, si podemos empezar con el tema de la Corte Suprema. La Corte Suprema tiene que decidir ahora si el presidente Biden tiene la potestad para determinar cuáles son las prioridades de deportación o si los estados pueden imponerse y pedir que medidas como estas sean retiradas. Hay un memorándum que el presidente implementó en el año 2020 y luego uno que se implementó en el año 2021, que el estado de Texas demandó diciendo de que el presidente estaba siendo muy lenient, estaba dejando muchos inmigrantes que no estaban deportando y que ese memorándum estaba causando un daño en el estado. Entonces pone realmente en juego hasta qué punto el presidente puede determinar a quién deportan o no según las prioridades de inmigración. Porque el memorándum decía, básicamente, si la persona entró en esta fecha, para nosotros no es una prioridad, y si la persona entró después de esa fecha, para nosotros es una prioridad. Y los argumentos estuvieron bien interesantes porque el gobierno de Biden presentó un argumento que no se había presentado antes por otras presidentes. Entonces, vamos a ver qué decide la Corte Suprema. No fue muy bien recibido el argumento de la administración de parte de los jueces, que la mayoría de por sí son conservadores, incluso algunos llegaron a decir como que, wow, lo que estás diciendo es una crítica completa a la jurisprudencia ya establecida. ¿Cuál fue ese argumento? La abogada de DHS estaba argumentando que bajo el estatus del APA, que es donde es el estatuto que le permite al Estado demandar, que básicamente el Estado no podía exigir que le eliminaran ese poder al juez, porque al juez no, al presidente. Entonces, lo que están diciendo, ella está diciendo que básicamente el juez que dijo que el memorándum había que eliminarlo está incorrecto, porque él no tiene la potestad para hacer eso. Que eso no es un argumento que se había hecho antes. El argumento siempre era, el presidente sí lo puede hacer bajo su poder ejecutivo y realmente el memorándum no lastima a nadie. Sin embargo, ella está haciendo un argumento que no se había hecho por ninguna administración. Ella no está diciendo si el presidente tiene el poder para implementarlo o no. Ella está diciendo, el juez que tomó la decisión para parar el memorándum que había puesto el presidente está incorrecto. Él hizo mal, su decisión está incorrecto y tenemos que regresarnos a la primera corte. Así que vamos a ver cómo lo toma la Corte Suprema. Yo creo que también ellos están debatiendo hasta qué punto el presidente puede tomar estas medidas o no. Y esto se extiende. Pero la jurisprudencia que ellos establezcan ahora va también a determinar, porque si ellos dicen el presidente tiene que seguir estas reglas y no puede implementar esto, cuando entre otro presidente tampoco puede hacer reglas más estrictas. Va realmente a crear una jurisprudencia para todo el mundo, tanto para el que quiere ayudar, tanto como para el que quiere ser más estricto en un futuro. Claro, Claudia. ¿Qué decisión puede esperarse teniendo en cuenta la orientación conservadora de la Corte respecto a los inmigrantes? Yo creo que teniendo en cuenta que ellos son conservadores, ellos van a... Sí, yo creo que ellos van a determinar que el juez sí tomó la decisión correcta, pero que el presidente sí tiene cierto poder. Habrá que ver hasta qué punto ellos dicen cuál es el poder de los presidentes para dar una orden ejecutiva para determinar a quienes ellos deportan o no. Y hay también un argumento de que quizás el presidente está sobrepasando su nivel ejecutivo comparando con los guidelines, con las leyes que ya existen en inmigración de quien quiere deportar. Básicamente, la Corte Suprema está tomando una posición que dice como que los presidentes no pueden establecer una guía de quiénes son una prioridad de deportación o no.
todo el que esté ilegal tiene que ser deportado y listo. Entonces, eso también puede ser peligroso porque realmente no les da un área gris a que uno pueda tratar de ayudar al inmigrante, que no es realmente una prioridad de deportación. Claro, Claudia, el gobierno de Colombia ha solicitado formalmente a Estados Unidos este martes al presidente Joe Biden que se difiriera la salida forzosa de migrantes de este país en momentos en que ha crecido exponencialmente el número de ciudadanos colombianos que son detenidos en la frontera sur. ¿Qué significa esta medida? Ellos quieren pasar una cosa que se llama acción diferida, que se implementó en el año 2021 para los venezolanos y luego se implementó el TPS para los venezolanos y ya ahora los venezolanos tienen TPS. Pero esta acción diferida le permite a las personas recibir un permiso de trabajo hasta que la acción diferida se elimine. No es un estatus permanente, pero sí los protege de no ser deportados de Estados Unidos mientras ellos estén bajo el estatus de acción diferida. ¿Cómo marcha el nuevo programa para inmigrantes venezolanos que quieren ingresar a Estados Unidos y cuáles son las principales dificultades para cumplir con los requisitos de ingreso a este país? Realmente el programa ha marchado bastante bien. Han estado procesando los paroles bastante rápido. No estoy segura si ya se usaron todas las visas, pero creo que ya estaban casi llegando al límite. Y más bien la mayor dificultad va a ser que no fueron suficientes visas. Quizás vamos a necesitar más visas. Pero el programa ha funcionado muy bien. USCIS lo ha manejado bastante rápido. Así que son buenas noticias para los venezolanos y muchos de ellos ya están aquí. Y la entrada de cubanos por la frontera sur es una avalancha imparable durante los meses más recientes. Más de 230,000 entraron por fronteras en el recién concluido año fiscal. Sin embargo, hay indicios de que los requisitos de miedo creíble para los cubanos han comenzado a recrudecerse por los oficiales de migración. ¿Qué recomendarías a estos migrantes? Yo creo que si una persona entró recientemente y tiene un familiar detenido en la frontera, lo que debe hacer es buscar un abogado para que ese abogado trate de asistirlo al familiar en la frontera. O sea, que el abogado esté disponible para esa entrevista de miedo creíble, que el abogado se asegure que no le hagan la entrevista de miedo creíble sin tener al abogado presente. Hemos visto violaciones de hecho que han hecho las entrevistas sin intérpretes, no han hecho las entrevistas completas, no les han dejado a ellos presentar evidencia y creo que el gran problema es que es muy difícil ya una vez que la entrevista se lleva a cabo uno poder interceder como abogado y decir esto se hizo y esto no se hizo. Entonces lo más importante es que el abogado esté presente. Definitivamente yo creo que tener un abogado presente y si no puede estar presente por lo menos que esté disponible para participar en la entrevista de forma telefónica para que se asegure de que esa entrevista se lleve a cabo correctamente, de que hay un traductor disponible, de que el traductor sea correcto y todas esas cosas, porque eso también está causando mucho problema y la realidad es que preocupante de que un inmigrante le estén haciendo preguntas sin un traductor, una persona que no está acabando de entrar al país. Eso era algo que no habíamos visto y realmente nos preocupa. Las deportaciones de cubanos desde la frontera en vuelos de ICE han sido acordados por Cuba y por Estados Unidos, van a reanudar en breve. ¿Qué pueden hacer las personas que estén en esta situación o que son detenidos en fechas recientes? Lo que estamos viendo es que han aumentado las detenciones de los cubanos, le están haciendo estas entrevistas de miedo creíble y desafortunadamente muchos no están pasando la entrevista de miedo creíble y al no aprobar el miedo creíble van a ser deportados en estos vuelos. Lo que pueden hacer es, volveremos al mismo punto, prepararse bien, de forma tal de que ellos aprueben esa entrevista de miedo creíble y ya se les pueda pedir su salida del centro de detención y no tengan ningún problema y así parar esa posible deportación, porque lo que está ocurriendo es que se los están llevando, los están deteniendo, no se pueden preparar bien y ya cuando tienen el miedo creíble negado es una orden de deportación y ahí hay muy poco. Es irrevocable. Hay muy poco que nosotros podemos hacer para tratar de ayudarlos en ese punto. Claudia Cañizales, gracias por haber estado con nosotros y gracias por habernos dado esta explicación. Gracias. No, gracias por invitarme, espero que les haya ayudado.